Gente linda, bienvenidos un día más al canal y a este nuevo video de Generations en donde voy a estar realizando un análisis de todo lo que estuve compartiendo con ustedes a lo largo de esta temporada y todo el trabajo y la evolución que fui mostrando a lo largo del tiempo. Antes de continuar, recuerda darle me gusta, suscribirte y por supuesto dejar tus comentarios para poder hacer crecer esta comunidad y llegar a más personas. En este capítulo, como estaba comentando, estoy cerrando esta temporada y uno de los elementos que me gusta hacer al final es hacer una retrospectiva de todo lo que hice a lo largo de ese tiempo, comenzando por Decepticon Motor Hammer, que es la figura más grande en la que he trabajado hasta el momento y de la que estoy repasando algunas imágenes que van a poder ver próximamente en la galería aquí en el canal. Recuerdo en su momento haber dicho que este fue un proyecto muy difícil de trabajar y también fue muy difícil de fotografiar, ya que no tengo el espacio necesario para poder hacer este tipo de figuras tan grandes, que hasta el momento en que estoy grabando este video es el custom más grande que he hecho y es bastante improbable que realice alguno de una dimensión mayor, ya que es un trabajo muy difícil de realizar y además de esto no cuento con el espacio suficiente para poder exponerlo, así que desde varios puntos de vista es bastante difícil. Sin embargo, se trató de un proyecto muy interesante de trabajar porque se trata de un desafío hacer que una figura que tiene una presencia tan marcada como el personaje de Metroplex logre representarse de una forma independiente y marcar presencia con una personalidad propia, y siento que logré hacerlo. Sin embargo, también, como decía anteriormente cuando grabé ese video, es un proyecto que si yo lo estuviera realizando en el presente habría hecho muchísimas cosas más para dotarlo de mayor articulación e incluso tal vez de gimmicks adicionales. Pero siempre hay elementos positivos en los trabajos que realizo y es por eso que los estoy compartiendo, y uno de ellos es el poder reinterpretar figuras grandes o de un cierto tamaño en modos alternos diferentes, como en el caso de este vehículo armado con cañones laterales y también con un cañón superior y una paleta de color muy que tiene que ver con los vehículos militares de nuestro mundo, pero reinterpretado a algo cibertroniano, y me gusta mucho haber hecho esto en particular y es algo que en el presente estoy trabajando en cada uno de mis proyectos porque es muy importante poder hacer nuevos modos alternos y me gusta la idea de representar personajes con nuevas estéticas para que puedan tener una personalidad propia y marcar una diferencia. Pero en esta temporada también estuve trabajando en Arachnid, este personaje de Transformers Prime con una segunda versión, como siempre recordando que todos los videos de los que estoy hablando aquí ya se encuentran en la lista de reproducción de Generations, y además comentando que van a estar próximamente disponibles las galerías de estos personajes aquí en el canal. Arachnid fue un personaje muy interesante de trabajar, me gustan los villanos, me gustan mucho las Ladycons y este personaje en particular por la apariencia que tiene y el desafío que fue reinterpretar al personaje original y poder presentarlo con esta nueva apariencia, tomando además un molde que no es muy sencillo de trabajar porque el personaje de Starscream generalmente tiene muy buenos moldes, pero que al mismo tiempo tienen una gran personalidad, así que lograr reinterpretarla para que tuviera una apariencia que hiciera recordar a este personaje a pesar de no ser exactamente igual, por supuesto que era un gran desafío para que pudiera presentarse en pantalla con toda su maldad y también sus tres modos. En este proyecto en particular no me interesaba que se viera exacto en el modo alterno, sino que tuviera las tres características: modo robot, este modo con patas y además su modo helicóptero. Este es uno de esos moldes en donde he trabajado más de una vez y conforme va avanzando el tiempo voy tomando lección de lo que he hecho anteriormente y tratando de sacar lo mejor para que el siguiente custom, si es que llega a mis manos, nuevamente el mismo personaje pueda tener las mejores características. La presencia de Arcflag dentro de esta lista de reproducción es interesante porque se trata de un trabajo que he hecho en varias ocasiones y que es un tipo de desafío diferente, ya que no es reinterpretar completamente un personaje, cambiar el modo alterno, intercambiar partes, sino que es un trabajo con segmentos de pintura y una nueva cabeza para tratar de darle una nueva apariencia, y eso significa que tengo que medir muy bien lo que estoy haciendo para que lo que se está viendo en pantalla tenga la posibilidad de presentarse como algo nuevo, incluyendo el desafío de tener el mismo modo alterno pero en donde la paleta de color y tal vez un accesorio puedan hacer que se muestre como alguien diferente. El desafío de Soundwave acompañado del Laserbeak es un trabajo que estoy realizando cada vez más, que es encontrar figuras que tal vez tengan una articulación no demasiado detallada por las limitaciones de la línea y a las que les estoy incorporando más articulación. Cada vez que voy realizando uno de estos proyectos adquiero más conocimientos y estoy tratando de empujar mis límites para encontrar nuevas formas de hacer que estas figuras se reinventen a sí mismas, y eso hace que sea muy interesante cuando dentro de algún lote me sale alguna figura que puede ser un poco limitada pero que me da bastante para trabajar.
y con el paso del tiempo estoy también aprendiendo a encontrar un valor distinto en esas figuras que algunas personas pueden decir de forma despectiva que son simples, pero en donde estoy encontrando mucho espacio para mi creatividad y tratar de encontrar nuevas formas de convertirlos en algo más. Misma cosa que ocurrió con Shockwave, donde a partir de un cambio bastante pequeño que fue realizar el cambio de la cabeza por una que tuviera articulación a diferencia del original que era fija, hacer un agregado de pintura y cambiar un poco la estética del cañón, logré darle un poco más a la figura y hacer que pudiera lucir mucho mejor en fotos y que tuviera esta personalidad que me llama mucho la atención de este ciclo. Esta segunda temporada estuvo plagada de fembots y ladycons, y un ejemplo de ellos es Arcegan, esta ladycon de una paleta de color muy fría, en donde realicé un trabajo bastante complicado para reinventar su modo alterno y convertirla en un jet, y en donde estuve mezclando partes de distintos personajes, que curiosamente pertenecen más de uno de ellos a piezas que también son de personajes femeninos, y en donde tuve que buscar la manera de reconvertirla en otra cosa, y que también me dejó ciertas lecciones sobre qué cosas hacer y qué cosas no, incluyendo la participación de un nuevo modo alterno y reutilizando piezas de otras figuras que curiosamente me han permitido realimentar unos personajes con otros, porque ahora que lo estoy revisando en esta retrospectiva me doy cuenta que las alas que están viendo aquí fueron retiradas de otro custom que también está dentro de la misma temporada. El caso de Dogfight es de esos proyectos que quería hacer desde el corazón y en donde encontré una forma de hacerlo reinterpretándolo con una estética diferente y haciendo guiños a la figura original. Como he comentado antes, cuando estoy trabajando en mi línea de Generations, ya sea para Generations o para Guerra de Bestias o para alguna de las líneas de las películas o las series de televisión, me interesa encontrar un elemento que evoque el espíritu sin la necesidad de que obligatoriamente sea igual a la figura original. Y eso me parece muy interesante a la hora de reinventar figuras, porque una de las cosas que me ha capturado del universo de Generations es que nada es completamente sagrado y todo se puede reentender de formas diferentes. Además de esto, este es uno de los varios trabajos en donde he hecho un retrabajo más adelante que incluyó realizar unos pequeños cambios y un agregado de piezas a algo que ya estaba terminado de antes y que me permite recomprender las figuras y permitirme hacer un paso un poco más adelante. Durante esta segunda temporada la G2 también marcó presencia y es algo que desde este momento en adelante va a seguir apareciendo cada vez más, ya que hay muchos decos e ingenierías de la segunda generación que se me hacen increíblemente interesantes, y ese es el ejemplo de Jetstorm, un personaje para el que utilicé una figura de Cybertron, pero reinventándola con una nueva apariencia que hiciera que pudiéramos recordar el elemento de la figura original con un modo alterno diferente, pero con muchos guiños tanto desde la paleta de color como del arma incorporada. Y haber realizado este custom me hizo cuestionar varias cosas que tienen que ver con la reinterpretación de figuras antiguas, porque en ocasiones al ver una figura en la imagen original uno tiende a bloquear un poco la originalidad, y yo he comentado mucho que cuando mejor me siento es cuando estoy haciendo personajes originales. Sin embargo, también puede haber una retroalimentación desde las figuras originales a las figuras reimaginadas de lo que ya existe. Si tal vez tengo un personaje que tiene una apariencia muy específica, lo que puedo hacer es tomar elementos que hagan que puedas reconocerlo a través de la paleta de color y los accesorios, sin la necesidad de que sea exactamente el mismo modo alterno o que en robot se vea igual. Y el segundo molde de Starscream de esta temporada se hace presente con Delta X, que es nuevamente el trabajo en donde estoy recoloreando una figura y haciendo algunos cambios mínimos para darle una nueva apariencia. Y como lo dije en alguno de los capítulos, es muy curioso que los personajes de Starscream en mi colección siempre terminan convirtiéndose en alguien más, porque por una parte es el desafío de reimaginarlo como otro personaje, pero al mismo tiempo se trata de personajes que a nivel de ingeniería suelen tener muy buenos detalles y una muy buena forma de reinventar el modo alterno o de presentar toda la ingeniería involucrada, así que se vuelve un desafío, pero al mismo tiempo es muy entretenido de trabajar. Y en esta temporada por supuesto que estuvieron presentes las figuras mini encabezados por Fixit, y ustedes saben que a mí las figuras mini me encantan, así que realizar un add kit para una figura Legend Class era prácticamente un sueño convertido en realidad, y también me impone el desafío de ir encontrando nuevas formas de hacer custom en distintas escalas. En el pasado creía que tal vez a una figura pequeña no podía hacerle ninguna modificación, pero al realizar un add kit y darme cuenta que puedo hacer que funcione, eso también me hace pensar en realizar otros custom de pequeña escala y tratar de seguir adelante y explotando mi capacidad.
Esto nos lleva a que el personaje de Verity también es una figura pequeña en donde realicé un trabajo completo, y hacer un trabajo en una figura completa dotándolo de muchas más articulaciones, además de un cambio de paleta de color y agregar accesorios, hace que me plantee nuevamente que sí puedo hacerlo, que soy capaz de llegar hasta este límite de reimaginar una figura que es la carcasa externa de un Titan Master y reimaginarlo como otra cosa. Por supuesto que esta temporada no estuvo exenta de errores, como es el caso de Bodyblock, una figura en donde tuve muchísimos inconvenientes al trabajar, y recuerden que si quieren conocer todos los detalles de qué es lo que sufrí haciendo este custom, pueden ir a ver todo el detalle en la galería que van a encontrar próximamente aquí en el canal, pero si quieren escuchar todo mi drama pueden ir a ver el video en la lista de reproducción de Generations temporada 2. Y hace un rato mencionaba que el trabajo del personaje de Arcegan había utilizado partes de otra figura, y es que las alas del personaje original de Windblade terminaron incorporándose en Arcegan, mientras que el cuerpo se terminaría convirtiendo en Saram Storm, que es un personaje original, y en donde de forma muy curiosa, así como ocurre con algunos moldes de Starscream, el personaje de Windblade en ocasiones parece que va a tener un diseño similar, ya que este no es la última vez que trabajaría con este molde, y en este caso estuve explorando el hecho de tener una paleta de color con tonalidades que son muy similares pero que lograron marcarse unas de otras. También fue la oportunidad de tener un desafío en donde tenía una paleta de color y un molde de figura que no tenía demasiada línea donde trabajar, y en donde era necesario que los detalles fueran en puntos muy concretos. Por lo tanto, el modo alterno debía destacar a través de una paleta de color que tuviera una cierta coherencia y que mostrara una personalidad. En la línea de los personajes originales y agregándose a Cyberverse tuvimos a Radbreak, un personaje que viene de un molde de Reed 2015, y me gusta también realizar esta interacción entre unas líneas y otras, porque a pesar de que cada línea tiene una personalidad muy marcada, siento que en ocasiones hay ciertos moldes que se pueden reimaginar para la otra línea, y eso me da ideas para hacer personajes originales que puedan incorporarse dentro del canon de otras líneas. En el momento en que estoy grabando este video todavía no lo tengo completamente claro, pero es bastante posible que utilice figuras de Cyberverse, de Earthspark o de Reed para hacer personajes originales que vayan dentro de alguna de las otras continuidades o incluso dentro de la misma. Y en esta temporada por supuesto también tuvimos la presencia de Diosito convertido en figura, con un trabajo extremadamente complicado, aunque solamente se trató de incorporar rodillas, pero considerando que es una figura clase Battle Master era bastante difícil de realizar, y fue un proyecto que no estoy seguro si sería capaz de enfrentar nuevamente, pero que resultó muy satisfactorio. Por otra parte también hay trabajos muy grandes como la figura de Redwing, que fue un custom de un personaje que es escala Voyager Class, aunque incluso es ligeramente más alto que una figura bastante corpulenta como Nitro Zeus, y el hecho de haber reinventado una figura, en este caso en particular, me gustó muchísimo, porque como estaba comentando antes, me gusta darle más articulación o detalles a figuras más simples, pero en este caso no solamente se trató de darle articulación, sino que reimaginar completamente la zona de las piernas y sacar las alas del lugar original para reacomodarlas en otra posición y poder dotar a este personaje no solamente de articulación, que era lo que quería originalmente, sino que convertirlo en alguien más para incorporarlo a la misma línea, pero aún más, manteniendo ciertos elementos de la figura original como parte de la articulación que no era necesaria cambiar, o incluso la cabeza. Esto también implica que tenemos moldes del universo de las películas que van a seguir apareciendo aquí en el canal, porque como ustedes saben, dentro de las películas hay muchísima buena ingeniería y mucho de donde sacar más material, así que cuando tengo la opción de sacar algún molde tipo más realista o quizás un modo cybertroniano que luzca como el estilo de las películas, voy a ir hacia allá y voy a seguir buscando qué es lo que puedo crear. En esta temporada también di a conocer el origen de los Ancient Transformers con el personaje de Farsight y toda esta idea de estos personajes que abandonaron Cybertron antes de la guerra y que por lo tanto se convirtieron en lo que en la actualidad sería una facción olvidada. La idea de crear a estos personajes muy antiguos me resultó muy interesante, ya que tengo la posibilidad de explorar modos alternos completamente fuera de lo establecido, paletas de color que sean desafiantes, y además de eso esta historia de fondo que me resulta muy interesante, donde tenemos a los personajes planteándose con una apariencia distinta pero que al mismo tiempo haga sentido entre unos y otros. Y los Ancient Transformers continuarían agregándose a la lista de reproducción con Strike Fire, un Kid Bash de una figura que es aproximadamente del tamaño de un Scout, y como estaba comentando anteriormente, me gusta muchísimo tener el desafío de trabajar en estos personajes que sean completamente fuera de lo que conocemos, pero además desafiándome en este caso en particular en hacer un Kid Bash con una figura que es bastante pequeña y reimaginar
imaginándolo no como un vehículo propiamente tal, sino como una especie de herramienta o una máquina. Y los moldes de Starscream continuarían apareciendo, convertido en este caso en Fire Slicer, un personaje en donde reexploré las características del modo alterno de esta figura, pero me enfoqué muchísimo en darle una personalidad fuerte y dotarlo de una paleta de color que lo hiciera lucir muchísimo, con este aspecto muy de fuego. También el hecho de tener figuras de Starscream tantas veces me hace pensar que a futuro sería bastante interesante, una vez que termine con todos los custom antiguos que estoy mostrando aquí en el canal, hacer una retrospectiva de los moldes que se han repetido y que han tenido más de un trabajo. En esta temporada también fue cuando comencé, junto con Stormlight, largo camino para presentar personajes de Velocitron, y en este caso serían unos hermanos que serían Stormlight y también el personaje de Stormfire, en donde quise trabajar este concepto de hermanos a través de una estética que sea similar, con paleta de color muy parecida, pero que a la vez puede identificar muy bien a uno del otro, lo que representa una muy buena diferencia con lo que hice anteriormente años atrás con los personajes de los clones, y que me plantea un desafío a nivel estético y también a nivel físico para estos personajes. Sin embargo, la presencia de los velocistas en el canal no llegaría por última vez, sino que este sería solamente el comienzo de esa carrera. En esta temporada también fue la oportunidad de realizar trabajos bastante complicados a pequeña escala, como fue el caso de Sound Barrier, un proyecto en el que les comenté en su momento que tuve bastante dificultad, ya que no solamente se trataba de estar desarrollando un proyecto en muy poco espacio, sino que además tenía el desafío de reinventar el modo alterno, conservar elementos del modo robot, pero al mismo tiempo agregar articulación. Y el hecho de poder llegar a esta finalización, concretando el proyecto con las características que quería hacer y teniendo la mayor parte de un nuevo proyecto que se distancia mucho del original y que tiene todos los conceptos diferentes que quería incorporar, es un gran logro, y que además me está provocando la idea de generar nuevos trabajos, tanto de forma de modificaciones como también tratar de adentrarme en el mundo de crear nuevos personajes a pequeña escala. Como ustedes saben, aquí en el canal soy fanático de los robots en pequeñas dimensiones, y los Target Masters, así como los Minicons y los Power Masters, siempre están presentes de una u otra manera, así que tener la posibilidad de crear nuevas opciones que partan directamente desde el Scratch Build puede ser algo muy interesante a futuro, y voy a estar trabajando muchísimo para poder llevarlo a la realidad. En esta temporada los Ancient Transformers continuarían estando presentes a través de Bolt Strike, un tipo de Kit Bash en escala Scout Class, en el que, como les he comentado con anterioridad, me gusta muchísimo trabajar, ya que me resulta muy interesante a nivel de creativo poder juntar partes que vengan de figuras muy diferentes, que incluso pueden venir de líneas que no tienen nada que ver unas con otras, y encontrar la forma de hacer que se puedan mezclar y crear este nuevo personaje, tanto sea para lo que tiene que ver con los Ancient Transformers como también para nuevas líneas o nuevas categorías de robots. En el momento en que desarrollé este proyecto se incorporó a los Ancient Transformers, que no sería la última vez que aparecerían aquí en el canal, y muy pronto van a volver a tener noticias de ellos, ya que se trata de un proyecto muy interesante, esto de estar desarrollando nuevas ideas a través de estos robots muy antiguos que se fueron de Cybertron antes de la era dorada, pero que todavía tienen algo que decir y que están presentes con distintas formas alternas y una propuesta visual que sea distinta. Y por supuesto la generación siempre va a estar regresando aquí en el canal, con ejemplos como el personaje de Aquablast, que es una reinterpretación en donde estuve incorporando elementos que hacen referencia a la figura de la segunda generación, pero llevándolos al universo de Generations, con el elemento que ustedes ya saben que debe estar presente, que es la mayor articulación posible, reinventar el modo, hacer guiños a la figura original y al mismo tiempo hacer un equilibrio entre el modo robot y el modo alterno para hacer la referencia en paleta de color. Desarrollar este tipo de proyectos siempre es muy interesante porque me exige exprimir de mi creatividad todo lo posible para reinterpretar una figura. En el caso particular de este personaje se trató de una reinterpretación en donde estoy haciendo guiños a la figura original y agregando ciertos elementos nuevos, como puede ser la cabeza, y también incorporar un arma que hiciera una referencia a este personaje. Y también es uno de los proyectos en donde me vi en la obligación de reinventar piezas para poder incorporar algo que no estaba presente en la figura que llegó a mis manos, y el ejemplo de poder incorporar nuevas piezas para reinventar el techo es una muy buena comparativa de cómo estoy luchando por crear estas piezas, en donde estoy yendo un paso más allá y no me estoy quedando simplemente con
con la idea de juntar piezas de una figura o de otra, sino que en el caso de que sea necesario ir más allá todavía y crear piezas juntando unos segmentos con otros, estoy haciendo todo lo posible por lograrlo, porque eso me permite aumentar mi creatividad y llegar a proyectos que tal vez antes no habría podido hacer. Y si hablamos de regresar a universos que me son muy queridos, Raid 2015 siempre va a tener un lugar muy especial para mí, y el ejemplo es con este trabajo fuerte de reconstrucción y reconversión del mismo personaje de la figura de Raid 2015. Y Strongarm es un personaje al que le tengo mucho cariño en la animación, y para quien resultó extremadamente interesante poder sacar este nuevo proyecto en donde estoy reimaginando la figura original. Lo curioso es que con el paso del tiempo, el concepto de mantener a una figura y reinterpretarla con nuevas características para el mismo modo alterno me estaría persiguiendo, y se ha convertido con el paso del tiempo en una especie de subcategoría de trabajo, en donde no solamente tengo la intención de rearticular o agregar nuevas piezas a una figura, sino que además tengo el desafío de recalcular las distancias para poder desarrollar este proyecto y permitirle estar con estas nuevas características, pero reincorporándose a un modo alterno similar o prácticamente igual. Un proyecto como Strongarm es algo que a futuro voy a seguir viendo, y cuando en algún caso llegue a mis manos un proyecto en donde tenga bastante espacio para trabajar con una figura más grande, va a ser muy interesante volver a hacer algo parecido a lo que hice con este proyecto, en donde estoy reconfigurando los puntos de articulación, agregando más altura, agregando puntos de articulación en donde antes no los había, e incorporando también el elemento de reconvertir ciertas partes o tal vez dividir algún panel para poder darle una apariencia diferente o más dinámica, manteniendo en el proceso el ingrediente de incorporar piezas que pueden ser compatibles con las anteriores, mantenerlos con elementos de articulación que son necesarios y al mismo tiempo permitir que la figura siga estando con toda su presencia en pantalla. En algunos casos un proceso de modificación puede tener como objetivo simplemente agregar un poco más de articulación, mientras que en otros decido ir mucho más allá y tratar de exprimir lo máximo que puedo sacar del potencial de una figura. Y con el paso del tiempo podrán ver aquí en el canal que lo que ocurre con figuras de Raid, Combiner Wars, Titans Return y Power of the Primes es algo que va a seguir sucediendo, ya que se trata de figuras que son muy interesantes a nivel creativo, que tienen una estética muy llamativa y que en ocasiones incluyen un deco que puede resaltar muchísimo, pero que al mismo tiempo, debido a algún gimmick incorporado o alguna característica concreta de esa figura, se encuentra en la situación en que si retiro ese componente particular tengo un nuevo espacio para trabajar, y en el caso por ejemplo de figuras de Raid donde la cantidad de pasos me limita a la figura original, al momento de retrabajarla para un estilo más Generations me permite ir hasta límites que solamente el tiempo van a poder determinar. Al mismo tiempo, trabajar en estos proyectos, realizar la grabación de los videos para presentarlos a ustedes y hacer estos recaps me permite tener una idea clara de cuál es el camino que he estado desarrollando y al mismo tiempo plantearme nuevas cosas para el futuro. Como ustedes saben, en los videos estoy planteando todo el trabajo que hice, pero también no tengo inconveniente en mencionar cuáles son los puntos en donde cometí un error, o tal vez hay algo en lo que fallé o no supe cómo desarrollarlo, y es muy importante tener eso en mente para mi trabajo, porque al momento de desarrollarlo tengo en mente una nueva información y soy capaz de visualizar qué es lo que voy a hacer a futuro. En el presente, mientras estoy grabando este video recopilatorio, estoy desarrollando ciertos proyectos en donde elementos de esta recopilación me van a servir muchísimo para tenerlos en mente y encontrar una nueva forma de trabajar. En ocasiones hay un proyecto que no voy a volver a trabajar porque siento que ya llegó a su final, sin embargo lo que aprendí en ese proyecto, lo que no pude desarrollar o los errores que cometí quedan muy presentes para tomarlos en cuenta y partir desde ese punto en adelante. Es como una especie de regla a través de la cual estoy desarrollando un proyecto que espero sea mejor cada vez. Después de la misión de este capítulo, en donde estoy haciendo la recapitulación de todo lo que hice a lo largo de esta larga temporada de Generations, toca un breve periodo de descanso que en esta ocasión va a ser solamente de una semana, ya que necesito comenzar luego a compartir la información con ustedes y tengo muchísimas ganas de que puedan ver los nuevos videos que estoy compartiendo, los personajes originales, las modificaciones y mucho más. Después de una semana de descanso comienza la tercera temporada de Generations y espero encontrarlos aquí en cada uno de estos videos que me ayuden a crecer como creador de contenido, suscribiéndose, dejando un me gusta y también yendo a seguirme aquí a MilRobots en Instagram para ayudarme a poder llegar a más personas. Recuerden también que en la tercera temporada de Generations voy a estar compartiendo muchísimo con ustedes nuevo material, y por lo que estoy viendo en la
En el desarrollo previo de este proyecto existe una gran probabilidad de que la tercera temporada sea mucho más larga que la segunda y que esté compartiendo mucho más contenido con ustedes. También quería comentar que todas las galerías que corresponden a los personajes de la segunda generación van a ser publicadas durante la tercera generación en un día que voy a estar definiendo próximamente. La idea de esto es que durante la tercera generación puedan ver los nuevos trabajos, pero al mismo tiempo la gente que se venga agregando al canal tenga la capacidad de presenciar este trabajo que es un poco más antiguo y lo esté viendo de una manera más fresca, y de esa forma van a tener la oportunidad, si se interesan, de venir a visitar este video y los anteriores. Recuerden dejarme sus comentarios, denle me gusta y nos encontramos muy pronto en la tercera temporada de Generations.